Bien, ahora voy a hablar sobre hígado. Disculpen la tardanza con los videos, pero estuve medio enfermo y recién me estoy recuperando. Bien, si empezamos por hablar del hígado, lo primero que tienen que saber que es un órgano, una glándula, un poco chiquitita, que ocupa los tres cuadrantes más superiores del abdomen. Si vemos los cuadrantes del abdomen, acá están los nueve, pero los que me interesan son los tres superiores, que eran los hipocondrios, hacia los costados, y hacia el medio el epigastrio. Acá hacia la derecha está el hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Y hacia la izquierda acá está el hipocondrio. Esto no escribe más. Izquierdo. Y en el medio, hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, está el epigastrio. El hígado es una glándula que más o menos ocupa todo el hipocondrio derecho y se dirige hacia el epigastrio y puede terminar en el hipocondrio izquierdo. A veces no, a veces sí. Entonces, ¿en qué cuadrante del abdomen se encuentra el hígado? En el hipocondrio derecho, epigastrio y puede llegar al hipocondrio izquierdo. Además de esto, recuerden que estos son los cuadrantes. Pero recuerden que estos tres cuadrantes superiores tenían una característica que contenían tres regiones, que estaban delimitadas hacia arriba esas regiones. Por el diafragma, hacia arriba, imaginen que el diafragma está acá arriba. Y hacia abajo, acá, viene el colon transverso con su meso. Imaginen que este es el colon transverso y su meso, el mesocolon transverso. Entre el diafragma y el colon transverso y su meso quedan tres regiones que están dentro de estos hipocondrios y epigastrio. En el hipocondrio derecho contiene la celda sufrénica derecha. El epigastrio contiene lo que se llama la región celíaca. Y el hipocondrio izquierdo contiene la celda sufrénica izquierda. Si vimos que el hígado corresponde al hipocondrio derecho, epigastrio y puede llegar al hipocondrio izquierdo, entonces principalmente se encuentra en la celda sufrénica derecha, se encuentra acá. También se encuentra parte de él en la región celíaca y puede llegar a parte de la celda sufrénica izquierda, pero normalmente se toma como que principalmente pertenece al hipocondrio derecho. ¿Con qué celda? Celda sufrénica derecha. Bien, eso un poco de generalidades del hígado. En un segundo que borro esto. Y bien, y ahora sí, vemos las caras. Si vemos las caras del hígado, según la nomenclatura vieja, que es la que más se usa, tiene tres caras. Tiene una cara superior, una cara inferior, o sea, si levantamos esto, se ve la cara inferior, y una cara posterior que más o menos estaría este sector. Este sector corresponde a lo posterior, aquí. Y que es lo mismo que estaría aquí, atrás. Imagine que tiene una cara superior, una cara inferior hacia abajo y una cara posterior. Tiene una forma de esta algo así sería. Bien, si empezamos por la cara superior, lo primero que van a ver que se va a dividir en dos lóbulos. Un lóbulo derecho que corresponde a todo esto, mientras que hacia la izquierda tiene un lóbulo izquierdo que es solo esto. Entonces la cara superior tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho mucho más grande y un lóbulo izquierdo mucho más chico. Estos dos lóbulos se encuentran por debajo del diafragma, el diafragma estaría aquí, se amolda. Y ambos lóbulos, tanto el derecho que es mucho más grande como el izquierdo, están separados por un ligamento que hay en el medio. Este ligamento que hay en el medio aquí, o sea, esto en 5 que está más blanco, es lo que se llama ligamento falciforme o suspensorio del hígado. Ligamento falciforme, a ver si escribe, falciforme o ligamento suspensorio del hígado. Ese ligamento falciforme o suspensorio es el encargado de separar ambos lóbulos, tanto el derecho, que es todo esto mucho más grande, como el izquierdo, que es solo esto.
Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ligamento entonces en el medio, esto es el ligamento falciforme. ¿Qué otros ligamentos tiene? Hay dos más que faltan, que están bien acá en la cara posterior, aquí hacia atrás. En la cara posterior, el principal ligamento que va a tener es uno que ocupa toda esta zona, todo esto. Ese ligamento es el ligamento coronario. Entonces, dividiendo ambos lóbulos, derecho como izquierdo, está el ligamento falciforme o suspensorio del hígado. Este ligamento va hacia posterior y hacia anterior, pero la parte posterior se continúa con un ligamento que está ocupando toda esa zona. ¿Qué ligamento es? El ligamento coronario. Ese ligamento coronario, se ven acá en 2 y 8, aquí, tiene dos hojas que están en la cara superior. Estas son las hojas superiores del ligamento coronario, que se van hacia los costados. Entonces, si vemos la cara posterior, ahí vamos a encontrar el ligamento coronario, que tiene una hoja superior, que está acá en la cara superior, y una hoja inferior, que está en la cara más inferior. Y si vemos que este ligamento coronario, cuando llega hacia los laterales, se continúa con un ligamento que está acá en 3. ¿Cómo se llama este ligamento en 3? Ligamento triangular, porque tiene una forma más o menos algo así, triangular. Bien, hago lo mismo, pero ahora dibujando. Imaginen que este es el hígado. Imaginen que esto es el lóbulo derecho, mucho más grande, y el lóbulo izquierdo mucho más chico. Uso otro color. ¿Y cómo se llama acá el ligamento que divide en dos los lóbulos? Derecho e izquierdo. Ligamento aquí. Falciforme o suspensorio del hígado. Cuando este ligamento llega hacia atrás, se continúa con el ligamento que hace esto, que ocupa toda la cara posterior. ¿Qué ligamento es el que está aquí? El ligamento coronario. Esto es el ligamento coronario. Y cuando llega a los sectores más laterales de este ligamento coronario, se continúa con un ligamento que tiene una forma más o menos triangular, que es el ligamento triangular. Está de ambos lados. Estos tres ligamentos, los triangulares, el coronario y el falciforme, lo mantienen unido lo que está hacia arriba. ¿Qué es lo que está hacia arriba de esto? El diafragma. Entonces, estos tres ligamentos lo mantienen unido hacia el diafragma. Bien. Y ambos lóbulos se amoldan a él, como hoy lo nombré. Bien, si vamos ahora hacia la cara inferior. Borramos esto. Vamos ahora hacia la cara inferior del hígado. Imaginemos que esta es la cara inferior. ¿Cuál es el lóbulo derecho? Este, porque es mucho más grande, y el lóbulo izquierdo es mucho más chico. Acá, lo primero que vamos a ver en la cara inferior, que va a tener tres surcos. Tres surcos importantes. El primer surco tiene esta forma. Este surco va desde anterior, imaginen que esto es anterior a hacia atrás, posterior. Va desde anterior hacia posterior. Este surco que está hacia la izquierda, en este lado hacia la izquierda, es el surco antero-posterior izquierdo, o también llamado longitudinal izquierdo. Mientras que el lado derecho, vamos a tener un surco antero-posterior derecho. Lo que pasa es que con este surco, el antero-posterior derecho, no termina de llegar hacia el sector más posterior, sino que termina más o menos en el medio. Entonces, tenemos dos surcos verticales. Un antero-posterior izquierdo y un antero-posterior derecho. ¿Por qué termina este surco antero-posterior derecho antes? Porque llega a un surco que tiene un trayecto horizontal o transverso de esta manera. Acá, uniendo ambos surcos, antero-posterior izquierdo y antero-posterior derecho, aquí, uniéndolos, está lo que se llama el surco transverso. Y estos son los tres surcos importantes del hígado, de la cara inferior. Estamos ahora en la cara inferior. Un surco antero-posterior izquierdo,
o longitudinal izquierdo, un anteroposterior derecho, que este anteroposterior derecho termina cuando llega el surco transverso, que es el último que falta, y esto, para terminar, van a ver que el anteroposterior derecho contacta con un surco que contiene una vena. Imaginen que acá, el anteroposterior derecho, en el tercio anterior ya vimos, pero lo que queda sobrante aquí, hay una vena que deja un surco. Voy a usar un color azul como para referirse a una vena. Imagine que acá hay una vena que deja su surco. Imaginen que este es el orificio de la vena. ¿Qué vena está hacia posterior siempre? La vena cava inferior. Esto es muy importante para ubicar la cara inferior del hígado y miren esto. Acá está la cara inferior del hígado. Lo primero que vamos a distinguir son los surcos. Acá, imaginen que este es el lóbulo izquierdo, este es el derecho. Este, por lo tanto, es el surco, miren aquí, el anteroposterior izquierdo. Mientras que acá está el anteroposterior derecho, que ven aquí, este surco no termina. Termina cuando llega aquí este sector. Estos son los vasos que están entrando al hígado. Los vasos que entran al hígado ingresan por el surco que tiene este trayecto transverso. ¿Cuál era el surco que tenía el trayecto transverso? El surco transverso. Entonces, muy importante que el surco transverso corresponda a ¿qué cosa? Al hilio del hígado, porque en ese hilio está ingresando todos los vasos que van a irrigar o drenar ahí. Entonces, de nuevo, vamos a tener el surco anteroposterior izquierdo, hacia la izquierda, el anteroposterior derecho, que recuerden, este es el que no llega. Termina antes porque desemboca en el surco transverso, que es el hilio del hígado. El surco transverso corresponde al hilio del hígado. El hilio del hígado, junto a la cementación hepática, voy a hablar en el video que viene. ¿Y qué es lo que falta? Este surco, dado por esta vena. ¿Qué vena es esta? La vena cava inferior. La vena cava inferior es esto. Y deja su surco aquí, que es el surco de la vena cava inferior. Y acá tenemos lo que hemos visto. Imaginen aquí, esto es la vena cava inferior, que deja su surco aquí. Y acá tenemos el hígado dividido en los 4 lóbulos de la cara inferior. Hacia la izquierda, como siempre, está el lóbulo izquierdo, porque está hacia los costados del surco anteroposterior izquierdo. Es esto. Hacia la derecha tenemos el surco anteroposterior derecho y el surco de la vena cava inferior. ¿Con quién? Con la vena cava inferior. Queda el lóbulo derecho. Pero acá en la cara inferior quedan 2 lóbulos más. Uno que está entre el surco anteroposterior izquierdo y el anteroposterior derecho. ¿Cómo se llama esto que queda aquí? Este lóbulo. Esto que queda aquí es el lóbulo cuadrado. Esto es el lóbulo cuadrado. Este lóbulo cuadrado queda entre el surco anteroposterior izquierdo y el anteroposterior derecho. Lóbulo cuadrado. Y el que queda entre la vena cava inferior, en su surco de la vena cava inferior, y el anteroposterior izquierdo, esto. Es este segmento que queda entre la vena cava y el anteroposterior izquierdo, es el lóbulo caudado, más comúnmente llamado de Spiegel. El lóbulo de Spiegel es el lóbulo caudado, es lo mismo, y es el que está entre la vena cava inferior y el surco anteroposterior izquierdo. Recuerden bien estos surcos, los anteroposteriores y el transverso, son los que van a delimitar cada sector. Bien, entonces, surco anteroposterior izquierdo, anteroposterior derecho que termina acá arriba, el surco acá, el que tiene un trayecto horizontal es el transverso, que corresponde a ¿qué cosa? Al hilio del hígado. Hacia atrás el surco de la vena cava inferior, ¿con qué? Con la vena cava inferior, y acá queda delimitado los 4 lóbulos. Caudado de Spiegel, el izquierdo, el cuadrado y el derecho. Para terminar con este video, lo importante es ver qué contiene cada uno de estos surcos. Cada uno de estos surcos contiene una cosa.
y contiene un nombre distinto. Por ejemplo, recuerden esto que queda como una forma de H. Queda como esta forma de H, ya que en el medio está el hilio del hígado. Acá atrás está el surco de la vena cava inferior con la vena cava inferior. Pero vamos a ver que contiene los tres que faltan. Estos. Este de aquí, este de acá y este de acá. Lo primero que van a encontrar en el surco anteroposterior derecho es una gran fosa. Generalmente este surco del anteroposterior derecho tiene una fosa donde se apoya la vesícula biliar, que es esto, más verde. El surco anteroposterior derecho, esto, corresponde a lo que se llama la fosa cística. Entonces, recuerden esto, el surco anteroposterior derecho acá corresponde a la fosa cística. ¿Por qué? Porque ahí se apoya, ¿qué cosa? La vesícula biliar. Si le muestro acá en el CD una imagen, miren aquí. Acá está el surco anteroposterior izquierdo, el anteroposterior derecho, el transverso, y acá miren acá, la vena cava. Ahí está la vena cava. Acá el surco transverso que corresponde al ilio, y el anteroposterior derecho, ¿qué característica tiene? Corresponde a la fosa cística. Acá mismo se apoya una vesícula, que acá la coordino para el costado, porque esto en realidad tendría que ir aquí, que es la vesícula biliar. Entonces, surco anteroposterior derecho corresponde a la fosa cística, que se apoya a la vesícula biliar. El anteroposterior derecho, pero en su parte posterior, corresponde al surco de la vena cava inferior, porque está la vena cava inferior. Y vamos acá, a los del lado izquierdo. La parte anterior y la posterior tienen nombres distintos. La parte anterior, esto, de aquí en adelante, se llama surco de ligamento redondo. Acá. La parte anterior del surco anteroposterior izquierdo se denomina surco de ligamento redondo. ¿Por qué? Porque generalmente aquí se encuentra un ligamento, que es el ligamento ¿qué? Redondo. Y principalmente tienen que saber, ¿qué es ese ligamento redondo? Es un vestigio embrionario de la vena umbilical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el surco anteroposterior izquierdo? El ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? Vestigio embrionario de la vena umbilical. Muy preguntado. Y una cosa, por ejemplo, el lóbulo cuadrado, ¿entre qué cosas se encuentra? ¿Qué estructuras? Hacia la derecha la fosa cística con la vesícula biliar. Y hacia la izquierda el ligamento redondo. Eso es lo que va a delimitar. Y acá el lóbulo caudado de Spiegel. Hacia la derecha está la vena cava inferior con su surco. Y hacia la izquierda es otro surco que se denomina surco del conducto de Arancio, que es como una continuación del surco del ligamento redondo. Esto es el surco del conducto de Arancio. Y acá queda delimitado el lóbulo caudado. Esto es lo que tienen que saber de configuración y hígado. Ya en el siguiente video hablo de cementación hepática, las relaciones del hígado, el hilio y la irrigación y drenaje venoso. Repito una última vez. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo caudado de Spiegel, que está siempre hacia posterior. Recuerden eso, el caudado de Spiegel está hacia posterior. Recuerden que está en relación con la vena cava inferior, que está hacia atrás. Y hacia adelante el cuadrado, que se encuentra entre la fosa cística, que es la parte anterior del surco anteroposterior derecho, y el ligamento redondo, que es un vestigio embrionario de la vena umbilical, que está en el surco anteroposterior izquierdo, aquí. Además, este surco es continuación del surco que contiene el ligamento falciforme. Si continuamos este surco que está acá hacia adelante, se va a continuar con esto, con el surco del ligamento redondo. Y hacia posterior, el surco de la vena cava inferior y el surco del conducto de Arancio. Y acá de nuevo surco transverso, que es el hilio del hígado. Y listo, eso es configuración del hígado.